Nadie en el pueblo sospechaba que aquella tormenta no solo destruiría un tejado, sino que también abriría una grieta profunda entre dos mundos que llevaban generaciones mirándose con desconfianza. Catalina Morales, viuda desde hacía 2 años, luchaba cada día para mantener a flote el rancho que su difunto esposo le había dejado. Tenía apenas 28 años, pero el peso del abandono, de las deudas y de los prejuicios le había robado toda juventud de los hombros. Vivía sola en La Esperanza, una tierra seca, castigada por el sol de Sonora, donde cada mañana se convertía en una nueva batalla por conservar algo de dignidad. No había tenido tiempo para llorar a Manuel como se debía, porque el mundo no se detenía por la pena de una mujer, menos aún si esa mujer se atrevía a administrar tierras sin la sombra de un hombre detrás. La noche que el cielo se vino abajo, Catalina se encontraba recogiendo las últimas vacas, intentando salvar lo poco que aún tenía valor. El viento rugía como un animal salvaje, y la lluvia caía con furia contra los muros agrietados de adobe. Cuando los rayos iluminaron el horizonte, ella comprendió que su quecería, su única fuente de ingreso real, estaba siendo arrancada desde las entrañas. Se acurrucó en su cama, con una manta húmeda sobre los hombros, y por primera vez en meses permitió que las lágrimas escaparan. No por tristeza solamente, sino por impotencia. Sabía que no tenía dinero para reparar los daños. Sabía también que don Fernando, con su sonrisa de serpiente y sus papeles listos para firmar, estaba esperando que ella cayera del todo. Al amanecer, la imagen era más devastadora de lo que había temido. Las tejas estaban esparcidas como huesos rotos por todo el suelo. Las paredes respiraban humedad. Los moldes para el queso habían quedado inútiles. Catalina se sentó en el centro de aquel caos y se abrazó las piernas, sintiendo que el mundo había decidido terminar de quebrarla. ¿Cómo reconstruir sin recursos, sin aliados, sin voz? Los hombres del pueblo que podían ayudarle no se atreverían a enfrentarse a don Fernando. Otros simplemente consideraban que una mujer sola merecía lo que le pasaba. El silencio alrededor era tan cruel como los escombros que la rodeaban. Y justo cuando pensaba que nada podía cambiar, escuchó pasos. No eran pasos apresurados ni decididos. Eran lentos, pesados, como de alguien que llevaba muchos días caminando sin rumbo. Alzó la vista y lo vio en un hombre alto, delgado, con la piel dorada por el sol y el cabello negro cayendo sobre los hombros. Vestía ropas gastadas y cargaba un pequeño morral cruzado en la espalda. Sus ojos, oscuros y profundos, no buscaban confrontarla. Al contrario, la miraban con una mezcla de respeto, hambre y algo más difícil de nombrar: necesidad. Catalina sintió el impulso de echarlo, de protegerse, de hacer lo que cualquier mujer sensata haría en esa situación, pero no se movió. Se quedó allí, sentada en medio de sus ruinas, observando cómo ese extraño se detenía a una prudente distancia y sin alzar la voz, dijo con un acento marcado pero sereno: «Disculpe la molestia, señora. Vi que su techo ha sido destruido, yo sé repararlos». Catalina no respondió de inmediato. Sus pensamientos se entrelazaban con la desconfianza, el cansancio y una pizca de esperanza que intentaba abrirse paso. Lo observó con cuidado, no solo por su presencia inesperada, sino por lo que sus rasgos indígenas revelaban. Ann era apache. Su porte, sus ojos, su tono de piel, lo confirmaban sin duda alguna. En cualquier otro momento habría cerrado la puerta y rezado para que siguiera de largo. Pero esa mañana no era como las demás. Esa mañana estaba rota. El hombre dio un paso adelante, aún respetando la distancia. No parecía amenazante, parecía vacío, y Catalina, que conocía bien ese tipo de vacío, sintió algo moviéndose dentro de su pecho. «¿Cuánto cobra?», preguntó ella al fin, sin levantarse, con la voz seca de quien ya no espera nada. Él bajó un poco la mirada, como si calculara sus palabras: 3 comidas al día mientras dure el trabajo, y un lugar donde dormir. Nada más. Ann Catalina frunció el ceño. Esa respuesta la descolocó. Los albañiles del pueblo pedían dinero que ella no podía juntar ni vendiendo su alma. Y ese hombre, ese apache, solo pedía alimento y techo.
¿Era una trampa? ¿Una excusa para quedarse? ¿O realmente era un hombre que necesitaba algo tanto como ella? ¿Sabe realmente cómo reparar techos? Insistió, con la mirada fija en su rostro, buscando mentiras. Él asintió. Mi pueblo construye casas que resisten tormentas peores que esta. Trabajé en la misión de San Xavier del Bac. Antes de que todo cambiara, esa última frase se quebró en sus labios. Catalina no preguntó más. No necesitaba conocer toda su historia. No aún. Anne solo sabía que no tenía otra opción. ¿Y él se la estaba ofreciendo? ¿Cómo se llama? ¿Cael? Respondió con suavidad. En mi lengua. Significa el que construye. Catalina respiró hondo. Estaba a punto de tomar una decisión que sabía que levantaría rumores, chismes y quizás consecuencias más graves. Pero también sabía que, si no hacía algo, perdería todo lo que su esposo había dejado. Se puso de pie lentamente, con la ropa aún húmeda, con el rostro endurecido por tantas noches sin dormir. Está bien. Caelan puede quedarse en el granero. Coma conmigo, pero quiero ese techo listo en una semana. Él asintió, solemne. Estará terminado en 5 días, señora, y será más fuerte que antes. Catalina lo condujo hacia el granero sin decir palabra. Por dentro, el corazón le latía con fuerza, confundido entre la desconfianza y un extraño consuelo, mientras servía un plato caliente con lo poco que quedaba en su despensa. Observó cómo Cael se sentaba con una postura serena, casi reverente, como si la comida fuera un regalo sagrado. No dijo mucho, solo un gracias con un español más claro del que ella esperaba. En ese silencio, Catalina notó algo en el que no se explicaba con palabras. No era un mendigo, tampoco parecía un simple jornalero. Había una nobleza silenciosa en sus gestos, una tristeza profunda contenida en sus ojos. Y ella, que había aprendido a leer la soledad en los demás, reconoció la suya de inmediato. Esa misma tarde, el humo de la cocina del rancho volvió a elevarse por primera vez desde la tormenta, y con él, las lenguas viperinas del pueblo. Remedios Vázquez, la lavandera más chismosa de Magdalena, divisó la figura de Cael desde la colina y corrió a contarle a don Fernando. El patrón de las tierras vecinas no necesitaba mucho para encender la mecha. Siempre había deseado el rancho La Esperanza, y ahora tenía la excusa perfecta. Catalina, mientras tanto, se limitó a observar a Cael subir al tejado al día siguiente al amanecer, sin decirle ni una palabra. El sonido del martillo sobre la madera se convirtió en el nuevo pulso de la casa. Desde la ventana, lo vio moverse con una seguridad que desmentía su ropa raída. No era la torpeza de un hombre desesperado por trabajo, sino la precisión de quien conoce su oficio hasta en los huesos. Durante el desayuno, Catalina le sirvió una taza de café y pan con manteca, y no pudo evitar fijarse en sus manos. Eran fuertes, curtidas por el trabajo, pero también cuidadosas. Tenían algo de artesano, no solo de constructor. «Habla bien el español», le dijo, sin mirarlo directamente. «Lo aprendí en la misión cuando era niño», respondió Cael, mirando a la nada. «Mi padre me envió para aprender de los franciscanos. Dijeron que podía ser útil como puente entre nuestros pueblos». ¿Y qué pasó? Pasó la guerra. Señora Anne, siempre pasa. Después de desayunar, Catalina decidió acercarse para observar el trabajo de cerca. Lo que vio la dejó sin palabras. Cael no solo reemplazaba las tejas rotas, estaba reforzando la estructura completa del tejado. Usaba vigas cruzadas en ángulos precisos, técnicas que ella jamás había visto en el pueblo. Incluso había comenzado a construir un sistema de canaletas para que el agua de lluvia no volviera a filtrarse. Esto es mucho más de lo que acordamos», comentó, con genuina sorpresa. «Un techo debe durar generaciones», respondió sin apartar la mirada de su labor. «No tiene sentido hacer algo a medias cuando se puede hacer bien». Catalina no supo qué decir. Sintió un nudo en la garganta. Años de ser subestimada la habían hecho olvidar lo que era recibir algo sin condiciones, sin segundas intenciones. Los días comenzaron a pasar con un ritmo distinto en el rancho. Cada mañana, Catalina se despertaba con el sonido constante y firme del martillo de Cael, y cada noche lo veía bajar del techo cubierto de polvo,
pero con la misma expresión serena. Durante las comidas, hablaban poco, pero en ese silencio, Catalina empezó a notar cosas que antes no había visto. Cael sabía leer y escribir. Lo descubrió cuando lo vio leyendo un papel arrugado que había encontrado entre las cosas de Manuel. También conocía plantas medicinales, y sin que ella se lo pidiera, curó una herida infectada en una de las vacas con una mezcla de hierbas que recogió él mismo en el monte. Por las noches, cuando él pensaba que nadie lo veía, se sentaba junto al granero y tallaba figuras de madera con una concentración casi religiosa. Catalina lo espiaba desde la ventana, sin querer interrumpir. Había algo sagrado en ese gesto, como si esos trozos de madera fueran más que simples pasatiempos. Una noche en particular, ella no pudo contenerse y salió con una manta sobre los hombros. «¿Qué talla?», preguntó. Suavemente, Cael se sobresaltó un poco, pero no se mostró incómodo. «Lo que veo en mi mente a veces animales, a veces personas», le mostró una figura a medio hacer una mujer de pie, con los brazos abiertos, como protegiendo algo invisible. Catalina tragó saliva, sin decir nada, pero su pecho se llenó de una emoción que no supo nombrar. El cuarto día, mientras Catalina cocinaba, escuchó voces afuera, se asomó y vio venir a don Fernando, acompañado de 3 hombres. Montaban caballos y traían consigo una tormenta que no era de agua, sino de odio. Catalina salió con la frente en alto, aunque por dentro sus manos temblaban. «Catalina Morales», vociferó don Fernando, sin siquiera desmontar. «Nos han dicho que tienes a un apache trabajando aquí. Tengo a un hombre reparando mi techo. No veo cómo eso le concierne». Uno de los hombres escupió en el suelo con desprecio. «Es un salvaje, probablemente está espiando para atacarnos». Cael había bajado del techo al oírlos, pero se mantuvo a distancia, con las manos relajadas a los costados, sin mostrar miedo, solo respeto. «Ese hombre», señaló don Fernando con voz venenosa, «es enemigo de nuestro pueblo. Los apaches han matado a nuestras familias. ¿Cómo puedes proteger a uno de ellos? Ese hombre está trabajando a cambio de comida. No ha hecho daño a nadie», respondió Catalina con firmeza. Don Fernando desmontó y se acercó con aire amenazante. «Tienes 24 horas para echarlo. Si mañana al mediodía sigue aquí, tomaremos medidas». Catalina no contestó. Solo lo observó alejarse con sus hombres, con el pecho apretado y la garganta ardiendo. Cael se acercó después, en silencio. «¿Puedo irme esta noche? No quiero causarle problemas». Catalina lo miró a los ojos. «Usted ha trabajado con honestidad. Merece terminar lo que empezó». Esa noche, mientras Catalina cenaba sola, pensó en lo que había dicho Cael. ¿Por qué arriesgaba tanto por él? ¿Por qué enfrentaba a don Fernando? Al pueblo, al que dirán. Tal vez porque no lo veía como un apache. Lo veía como un hombre, uno que no había exigido nada, que había trabajado con dignidad, que la había mirado con respeto desde el primer día. Tal vez porque en su silencio encontraba más consuelo que en las palabras de todos los hombres del pueblo juntos, y porque, aunque no lo dijera en voz alta, ella también se sentía una extranjera en su propia tierra. 2 almas solitarias que, sin buscarlo, se habían encontrado. Desde el granero, Cael tampoco dormía. Tallaba con sus manos callosas una figura. Nueva esta vez, no era un animal ni una mujer genérica. Era Catalina, con sus brazos extendidos, con el rostro firme, protegiendo algo invisible. Tallaba sin prisa, como si cada línea en la madera fuera una forma de agradecer. Nadie lo había defendido así en años. No desde que perdió a los suyos. En ese gesto de Catalina, de no dejarlo ir, algo dentro de él se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que llevaba enterrado desde hacía demasiado tiempo. Al 5.º día, el sol salió con una fuerza implacable. Catalina lo ayudó a terminar los últimos detalles del tejado, pasándole herramientas, observando cada movimiento. La quesería ya no parecía una estructura vieja y frágil. Cael la había convertido en una fortaleza. Cada viga, cada unión, estaba hecha con precisión y amor al oficio. Cuando el reloj del pueblo marcó el mediodía, una nube de polvo se acercaba por el sendero. Esta vez, no venía solo don Fernando. Venía con una docena de hombres, todos armados,
todos con rostros tensos. Catalina sintió el corazón subirle a la garganta. «Es hora de que te vayas», le susurró a Kael mientras lo veía bajar del techo. «No», respondió él con calma, firmeza y una serenidad que erizaba la piel. «Un hombre no huye cuando una mujer valiente lo ha defendido». Don Fernando desmontó primero, su rostro irradiando triunfo anticipado. Los demás lo rodeaban, formando un semicírculo de amenaza. Catalina reconoció entre ellos a hombres que alguna vez compartieron una mesa con Manuel. «Se acabó el tiempo», dijo don Fernando con voz de sentencia. «Ese salvaje debe irse ahora, o tomaremos medidas drásticas». Kael dio un paso al frente, colocándose entre Catalina y el grupo. Su cuerpo hablaba de defensa, pero su rostro seguía en paz. «Señores», dijo Kael, con voz firme y serena, «he terminado el trabajo por el que fui aceptado. No he causado daño. Solo pido el respeto que merece cualquier hombre que trabaja con honestidad. El único problema que causas es estar vivo», rugió Patricio, el herrero, levantando su rifle. «Tu gente mató a mi hermano en una incursión hace 3 años». El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Kael cerró los ojos un instante, y al abrirlos, Catalina vio en ellos una tristeza tan profunda que le encogió el alma. «Yo también he perdido, hermano», dijo con la voz quebrada, pero firme. «Perdí a mi esposa, a mis hijos, a mi pueblo entero. Pero mi dolor no me convirtió en asesino. No busco venganza, busco dignidad». A las palabras de Kael flotaron en el aire, tocando fibras que nadie se atrevía a nombrar. El grupo vaciló. No esperaban esa vulnerabilidad. Don Fernando, incómodo con el silencio, se adelantó con desprecio. «Bonitas palabras, Apache. Pero las palabras no cambian lo que eres. Tu raza es violenta por naturaleza. Es solo cuestión de tiempo para que muestres tu verdadera cara». «Basta», gritó Catalina, saliendo de detrás de Kael. Su voz temblaba, pero no de miedo. «Han venido armados a mi propiedad a amenazar a un hombre que no ha hecho nada malo. ¿Desde cuándo el trabajo honesto es un crimen?» Don Fernando se giró hacia ella con una sonrisa fría. «Desde que decides proteger a un enemigo de nuestro pueblo. Tu difunto esposo se revolcaría en su tumba al verte compartir techo con un salvaje». La mención de Manuel fue la chispa que encendió la furia de Catalina. «No se atreva a nombrarlo. Manuel era un hombre justo. Juzgaba a las personas por sus actos, no por su origen». «Entonces era un tonto como tú», exclamó Esteban con desdén. «Y mira dónde terminó. Han muerto y dejándote en ruinas». Kael dio un paso adelante, con una expresión que hizo retroceder a varios hombres. «Pueden insultarme todo lo que quieran», dijo con voz grave, «pero respeten la memoria de ese hombre. Él me vendió provisiones cuando otros me negaban incluso el agua. Nunca me trató como menos». El silencio fue casi sagrado. «Conocí a Manuel hace 2 años, cuando mi tribu aún comerciaba en paz. Fue uno de los pocos que trató con nosotros con respeto». Catalina lo miró con los ojos brillando. No sabía que Kael y Manuel se habían cruzado en el camino, y ahora entendía por qué esa conexión era tan natural. Don Fernando apretó los dientes. La situación se le escapaba entre los dedos. Su autoridad, antes incuestionable, comenzaba a resquebrajarse frente a las verdades simples que Kael y Catalina exponían con dignidad. «Suficiente charla», espetó. «Apache, tienes 5 minutos para recoger tus cosas y desaparecer. Si después de eso sigues aquí, te sacaremos a golpes». Catalina dio un paso al frente con una determinación que sorprendió a todos. «¿Y si alguien lo toca?», dijo con la voz helada, «dispararé al primero que se acerque. Esta es mi propiedad. Y él, mi empleado, tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de ustedes tiene a marcharse». Los hombres murmuraron inquietos. No esperaban que aquella viuda, hasta entonces silenciosa y sola, mostrara semejante firmeza. Algunos intercambiaron miradas. El nerviosismo comenzaba a calar. «¿No harás tal cosa?», la desafió don Fernando, aunque su tono ya no era tan seguro. Catalina desapareció en la casa y regresó con el rifle de Manuel entre las manos. Lo sostenía como quien sostiene su historia entera. «Pruébenme»,
dijo sin pestañear. El grupo entero se congeló. Sabían que ella decía la verdad. Sabían que Manuel le había enseñado a disparar, y su puntería era conocida por todos. Kael dio un paso suave hacia ella, colocando una mano sobre el cañón del arma. «No derramaremos sangre por mí», susurró, bajando lentamente el rifle. «Ya he hecho demasiado». Luego se volvió hacia los hombres, con la cabeza en alto. «Me iré cuando termine de limpiar mis herramientas. Pero escuchen esto. Esta mujer ha demostrado más honor y valor que todos ustedes juntos». Sus palabras, simples pero rotundas, quedaron suspendidas en el aire como un golpe seco en el pecho de cada uno. Cuando terminó de recoger sus pocas pertenencias, se acercó a Catalina. Su mirada tenía una ternura inesperada. «Gracias», dijo en voz baja. «Por primera vez en años, me sentí como un hombre, no como un animal perseguido». «No se vaya», murmuró ella, con lágrimas que no pudo contener. «Por favor». Kael la miró, y en sus ojos brillaba un dolor antiguo. «Debo hacerlo, pero esto no termina aquí. Regresaré cuando sea seguro, lo prometo». Y se alejó caminando lentamente por el sendero polvoriento, sin mirar atrás, mientras Catalina sentía que una parte de ella se le iba entre los pasos de ese hombre que ya no era un extraño. Durante las semanas siguientes, Catalina sintió cada día como un eco sordo. El techo nuevo resistía la lluvia, pero su alma seguía abierta, como si algo vital se hubiera marchado con Kael a veces. Al preparar el desayuno, su mirada se detenía en la silla vacía frente a la mesa. Por las noches, encendía la lámpara y observaba la pequeña figura de madera que él había dejado en la cocina sin decir nada. Era la misma que tallaba en silencio en una mujer, con los brazos abiertos, protegiendo su hogar. Cada vez que la tocaba, sentía un calor en el pecho, como si la madera llevara dentro una promesa muda. Don Fernando, convencido de haber ganado, volvió al rancho días después, esta vez con papeles en la mano y una sonrisa envenenada. Ofrecía cifras que antes habría considerado ridículas, pero ahora presentaba como enero ezas. «Ya estás sola otra vez, Catalina», le dijo en tono condescendiente. «No tienes a quién recurrir. Lo mejor que puedes hacer es vender y marcharte dignamente». Ella lo escuchó con una serenidad que desconcertó al hombre. No le gritó «Ann», no discutió, solo lo miró a los ojos y dijo «No está en venta. ¿Estás esperando al Apache?». Rió él, burlón. «Estoy esperando lo que merezco», respondió Catalina, y le cerró la puerta en la cara. Las semanas se convirtieron en eternidades. El pueblo había vuelto a su rutina, satisfecho por haber expulsado al salvaje. Pero en el corazón de Catalina, algo vibraba con fuerza. Una noche, mientras alimentaba las vacas, bajo la luna llena, escuchó un silbido. Era suave, apenas audible, pero la melodía era inconfundible. Una tonada apache que Kael solía tararear mientras trabajaba en el techo. Su corazón dio un brinco. Se giró lentamente hacia el granero, y entre las sombras lo vio Kael, de pie, esperándola. No corrió hacia él, caminó, lenta, firme, como si cada paso fuera un reencuentro con su destino. Cuando llegó hasta él, no hubo palabras. Kael la envolvió en sus brazos. La sostuvo con fuerza, como si temiera que desapareciera. Si la soltaba, Catalina apoyó el rostro en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. «Te dije que regresaría», murmuró él. «Pensé que habías cambiado de opinión», susurró ella, sintiendo las lágrimas rodar. «Imposible», respondió Kael, separándose apenas para mirarla a los ojos. «He encontrado mi hogar. Está aquí, contigo, Ann, pero algo en él había cambiado». Vestía ropas nuevas. Su cabello estaba trenzado con plumas ceremoniales, y colgando de su cuello, un collar de plata labrada brillaba con autoridad silenciosa. Catalina notó los cambios, pero no preguntó nada hasta que estuvieron dentro de la casa, lejos de ojos curiosos y del peso de la luna. «Hay algo que debo contarte», dijo Kael, tomando sus manos entre la suya. «Algo que debía haberte dicho desde el principio, pero temía que cambiaras tu opinión sobre mí». Catalina sintió un nudo en la garganta. «¿Qué es?». Él respiró hondo. «No soy solo un apache errante en busca de trabajo. Soy Kael Nolnesh,
jefe de la banda Apache de las Montañas Dragón. Ella lo miró, atónita. ¿Eres un jefe? Sí, mi tribu controla las minas de plata más ricas de toda Sonora. Vine, solo, disfrazado, para observar los asentamientos. El Consejo Tribal quería saber si era posible comerciar en paz o si debíamos prepararnos para la guerra. Catalina se apartó unos pasos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿me mentiste? Kael negó con urgencia. No. Mentí sobre lo importante. No mentí sobre mi hambre, ni sobre mi deseo de encontrar propósito, ni sobre lo que siento por ti. Cuando llegué a tu rancho, estaba perdido, espiritualmente vacío. Cargaba sobre mis hombros el futuro de todo un pueblo. Se acercó a la ventana, mirando las montañas que lo habían visto crecer. He tomado decisiones que costaron vidas. He visto morir a mi gente por enfermedades que los médicos blancos podrían haber curado, pero que se negaron a tratar por odio. Llegué aquí considerando abandonar mi posición, aunque quería desaparecer. Catalina lo escuchaba sin moverse. El dolor en su voz era real, más real que cualquier promesa. ¿Y qué cambió?, preguntó finalmente. Kael se volvió hacia ella, con los ojos húmedos. Tú cambiaste todo. Me mostraste que podía construir en lugar de destruir, que podía ser útil sin derramar sangre. Cuando defendiste mi derecho a estar aquí, despertaste en mí algo que creí muerto, a la esperanza. Se acercó a su morral y sacó un paquete. Envuelto en cuero. Catalina contuvo la respiración. Al desenvolverlo, descubrió un collar de esmeraldas y plata tan bello que parecía sacado de un sueño. Las piedras brillaban bajo la luz como fuego verde. Este collar perteneció a mi madre, y a la madre de mi madre, antes que ella. Solo se entrega a la mujer que se convertirá en esposa del jefe tribal. Catalina lo miró, boquiabierta. ¿Me estás pidiendo? Kael se arrodilló ante ella. Sí, no como el hombre que reparó tu techo, sino como el líder, que puede ofrecerte todo lo que poseo. Pero más que eso, como el hombre que te ama con el alma. Catalina sintió que el suelo se volvía blando bajo sus pies. Las lágrimas brotaron sin permiso, pero no eran de miedo ni de confusión. Eran de reconocimiento, de certeza. Kael, no sé qué decir. Todo esto es tan abrumador, completó él con ternura. Poniéndose de pie, lo entiendo. Te estoy pidiendo que dejes todo lo que conoces, que entres a un mundo completamente distinto. Ella negó con la cabeza, tomando sus manos con fuerza. No es eso, Anne. Es que sí. Kael parpadeó, sorprendido. Sí, quiero ser tu esposa, no porque seas jefe, ni porque tengas minas de plata, sino porque te amo desde el primer día que te vi subir a ese techo con tanta dedicación, porque me mostraste respeto cuando nadie más lo hizo. Kael la abrazó, girándola en el aire, entre risas y lágrimas. Al bajarla, colocó el collar alrededor de su cuello, con manos temblorosas. ¿Hay algo más?, dijo, con una sonrisa traviesa. ¿Más? Mis exploradores descubrieron vetas de plata que pasan justo debajo de tu rancho. Catalina abrió los ojos como platos. ¿Mi rancho? ¿Tiene plata? Suficiente para hacerte la mujer más rica de Sonora, incluso sin casarte conmigo, respondió él. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahora nadie podrá forzarte a vender ni amenazarte nunca más. Como si sus palabras hubieran invocado lo inevitable, en ese momento se escucharon cascos en la distancia. A muchos en Catalina corrió hacia la ventana. Vienen otra vez. Kael se tensó, sus ojos recorriendo la oscuridad como si ya supiera lo que encontraría. Alguien debe haberme visto entrar. No vienen con papeles esta vez. Vienen en silencio. Catalina sintió el miedo colarse por su espalda. ¿Qué hacemos? Tú no harás nada, dijo él con firmeza. Esto es, entre ellos y yo. Luego se volvió hacia ella y la besó con una intensidad desesperada. Pase lo que pase esta noche, recuerda que te amo más que a mi propia vida. Los gritos comenzaron. Afuera. Sabemos que estás ahí. Apache, sal ahora y tal vez no lastimemos a la mujer. Kael reconoció la voz de don Fernando, pero esta vez no sonaba arrogante, sino rabiosa. Me entregaré, decidió Kael. No, gritó Catalina,
aferrándose a su brazo. Te matarán. Es mi decisión. Pero antes, debo decirte algo más. La miró con la urgencia de quien no sabe si tendrá otra oportunidad. Si algo me sucede esta noche, busca la gran roca en forma de águila en las montañas Dragón. Debajo hay un túnel. Encontrarás mi tesoro personal, mapas, documentos legales, todo lo que necesitas para protegerte. No me importa el tesoro, sollozó Catalina, aferrada a su pecho. Me importas tú. Kael la abrazó una vez más, con la fuerza de quien se despide de algo irreemplazable. Luego caminó hacia la puerta. Si sobrevivo a esto, nos casaremos bajo la luna llena de la próxima semana. Si no, usa esa riqueza para hacer el bien en C, que lo harás. Abrió la puerta y salió, revelando su figura bajo la luz pálida de la luna. Frente a él, una docena de hombres armados lo esperaban, algunos con antorchas, otros con cuerdas. La intención ya no era discutir, era ajusticiar. Aquí estoy, declaró Kael, levantando las manos lentamente. Tómenme si quieren, pero respeten a la señora Morales. Ella no ha hecho nada malo. Pero sí lo ha hecho, rugió don Fernando, con una sonrisa torcida. Ha deshonrado la memoria de su esposo, conviviendo con un salvaje. Es hora de que ambos paguen por esa ofensa. Catalina sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. No venían solo por Kael, venían por los dos. El odio que traían no buscaba justicia, sino venganza. Y esa venganza no conocía límites. Don Fernando levantó la mano como señal. Aten al apache y traigan a la mujer. Es hora de mostrarle al pueblo lo que pasa con quienes traicionan su sangre. Algunos hombres intercambiaron miradas incómodas. Patricio, el herrero, bajó ligeramente la cuerda que tenía en las manos. Don Fernando, murmuró Esteban, con voz temblorosa, tal vez deberíamos solo echarlo. No es necesario. Silencio, rugió el patrón, con los ojos desorbitados. Ese salvaje ha contaminado a una de nuestras mujeres. Esto requiere un castigo ejemplar. Catalina apareció en la puerta con el rifle de Manuel en sus manos. Lo sostenía con una mezcla de miedo y determinación que paralizó al grupo. Si tocan a Kael, dijo, con la voz temblando de emoción pero no de temor, el primero que se acerque será el último en respirar. El silencio se hizo total. Varios hombres dieron un paso atrás instintivamente. La conocían, sabían que no era de amenazas vacías. Sabían que, si decía que dispararía, lo haría. Don Fernando intentó burlarse, pero su tono ya no tenía fuerza. No dispararás. No tienes el valor para matar a sangre fría. Pruébame, replicó Catalina, apuntándole al pecho sin titubear. Ya perdí todo una vez. No permitiré que vuelva a pasar. Kael se mantenía inmóvil, en el centro del círculo de hombres armados, pero sus ojos no dejaban de moverse, evaluando cada detalle. Como guerrero, sabía que la situación era prácticamente imposible. Como líder, entendía que no podía permitir que Catalina pagara por haberlo amado. Su mano derecha se deslizó lentamente hacia el cuchillo escondido en su bota. Pero justo en ese momento, un sonido extraño comenzó a surgir de las montañas. Un ulular bajo, rítmico, que no pertenecía a ningún ave conocida. Un canto que parecía elevarse desde la tierra misma, cargado de siglos de memoria y advertencia. Los hombres se giraron, nerviosos, buscando el origen del sonido. ¿Qué demonios es eso?, susurró Patricio, con la garganta seca. El ulular se intensificaba, multiplicándose, como si la montaña cantara su propia furia. Las sombras se movían entre los arbustos, entre las piedras. Los caballos comenzaron a relinchar. Inquietos, algunos hombres alzaron sus armas con manos temblorosas. Debe ser el viento, dijo Esteban, aunque su voz sonaba vacía. Y entonces sucedió. De entre las sombras surgieron figuras. Primero una, luego dos, luego decenas. Guerreros apaches emergieron desde todos los flancos, como si la tierra los hubiera parido. Algunos bajaban por las colinas. Otros surgían de entre las piedras, silenciosos y armados, con rostros pintados y ojos decididos. Rodearon al grupo de don Fernando con precisión letal. El miedo se apoderó de los invasores. Ya no eran cazadores,
eran presas. Don Fernando giró sobre sus talones, buscando una salida. Pero estaban completamente rodeados. «Estamos atrapados», dijo uno de sus hombres con voz quebrada. «Retrocedan», gritó Fernando. Pero ya era tarde. Del círculo de guerreros emergió una figura distinta. Un hombre mayor, de cabello blanco, montado sobre un caballo tan imponente como su presencia. Tenía plumas de águila real en la cabeza, un manto ceremonial y el rostro tallado por los años. Catalina lo reconoció sin saber cómo. Lo había escuchado en historias, en susurros a Nolnesh, el legendario jefe apache. Patricio cayó de rodillas. «¡Santo cielo! Es él». Los murmullos se esparcieron como fuego. Todos conocían su nombre. Todos sabían de su fama. Nolnesh desmontó con la gracia de un joven y caminó hacia ellos, sin prisa, sin miedo, con la autoridad que solo tienen los verdaderos líderes. «Soy Nolnesh», declaró con voz firme, en un español impecable, sin acento, «jefe supremo de todas las bandas apache de estas montañas». Se detuvo frente a don Fernando, cuyos labios se movían, pero no lograban formar palabras. «Y el hombre que ustedes amenazan esta noche es mi hijo adoptivo, heredero de mi posición y de toda mi riqueza». Las palabras cayeron como un rayo entre los hombres. Cael, ese salvaje que despreciaban, era el heredero del jefe más poderoso del norte. El rostro de don Fernando se desfiguró de horror. Ya no había valentía en su mirada, solo estupor y miedo. Esto es territorio mexicano. Balbuceó. «No tienen autoridad aquí». Nolnesh lo miró con una sonrisa gélida, que no alcanzaba a sus ojos. «Ignorante», dijo con desprecio contenido, «estas montañas eran nuestras cuando tu abuelo aún no había nacido». Hizo un gesto leve, y uno de sus hombres se acercó con una bolsa de cuero. Sacó varios documentos antiguos y los desplegó bajo la luna. «Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848, artículo 8. Han los mexicanos establecidos en territorios anteriormente pertenecientes a México conservarán todos sus derechos de propiedad. Artículo 9. Han los mexicanos en dichos territorios serán libres de conservar sus propiedades sin restricción». Los documentos pasaron de mano en mano. Algunos hombres temblaban al leerlos. Eran auténticos sellos originales en firmas oficiales. Nolnesh no solo tenía poder militar, tenía la ley de su lado. «Mis minas fueron registradas legalmente ante el gobierno en 1847, menos se continuó, disfrutando del desconcierto de sus enemigos. Tengo más derecho a estas tierras que cualquiera de ustedes». Luego miró fijamente a don Fernando, «incluyendo a tu familia. Tus tierras fueron compradas con oro, robado de una de mis caravanas en 1852. Puedo presentar una demanda mañana mismo que te dejaría sin un centavo». El silencio era total. Solo se escuchaba el viento entre las piedras y el resoplido de los caballos nerviosos. Don Fernando había sido despojado, no por la violencia, sino por la verdad. Catalina seguía en la puerta, con el rifle entre las manos, sin saber si estaba soñando o presenciando la justicia divina. Nolnesh se giró entonces hacia ella. Sus ojos, antes duros como acero, se suavizaron. «Lo importante esta noche», dijo con voz clara, «no es quién tiene más poder. Es que mi hijo ha encontrado a una mujer que lo ama, no por lo que posee, sino por lo que es». Nolnesh se acercó lentamente a Catalina, cada paso medido, cada gesto cargado de solemnidad. Cuando estuvo frente a ella, inclinó la cabeza en una reverencia profunda que nadie esperaba. «Señora Morales», dijo con voz grave, «su difunto esposo, Manuel, fue conocido entre los nuestros como un hombre honorable. Comerció con nosotros cuando otros preferían insultos o trampas. Su memoria vive en nuestros campamentos como la de un aliado justo». Catalina sintió que las piernas le flaqueaban. Nadie le había hablado así de Manuel desde su muerte. Y ahora, esas palabras venían de un líder legendario. Las lágrimas brotaron sin permiso. «Cael me ha contado todo», continuó Nolnesh, «cómo lo defendió cuando todo su pueblo lo dio por traidor. Cómo arriesgó su seguridad, su reputación, su vida misma, por proteger a un desconocido. Eso no es solo bondad,
Es valor. Luego se giró hacia el grupo de hombres aún paralizados. Su mirada volvió a endurecerse. Durante generaciones, ustedes nos han tratado como animales. Rompieron tratados, saquearon nuestras tierras, asesinaron a nuestros hijos, pero esta mujer ha demostrado que aún hay mexicanos capaces de ver más allá del odio. Con otro gesto casi invisible, varios guerreros apache surgieron de entre las sombras, cargando cofres tallados. En madera fina, los colocaron delante de Catalina, abriéndolos con una reverencia ritual. El contenido hizo contener el aliento a todos. Lingotes de oro pulido, brillando como soles, plata con grabados de una belleza ancestral, esmeraldas tan verdes que parecían vivas, perlas blancas y perfectas. Esta, anunció Nalnes, es la dote que ofrezco por la mano de la señora Morales para mi hijo, más riqueza de la que sus ojos han visto jamás. Don Fernando no podía apartar la mirada de los cofres. Ya no era el hombre altivo de antes. Era un niño perdido frente a una fortuna que jamás podrá poseer. Pero Nalnes no había terminado. Y aún hay más que deben saber, dijo, ahora, con una calma peligrosa. Las tierras de la señora Morales, este rancho, que despreciaron por años, se asienta justo sobre las vetas de plata más ricas descubiertas en un siglo. Su valor supera todo lo que don Fernando ha acumulado en su miserable vida, multiplicado por 20. Don Fernando parecía encogerse. Su cuerpo ya no era el del hombre que horas antes amenazaba con rifles. Ahora era solo un reflejo patético de poder vencido. Catalina lo miró, no con odio, sino con una serena compasión. Ya no necesitaba vengarse. Ya no necesitaba defenderse. La verdad se sostenía sola. Cael se acercó a ella, tomó sus manos con ternura infinita y dijo, la verdadera fortuna no está en el oro ni en la plata. Catalina, está en encontrar a alguien que ame tu alma por encima de todo. Naalnis los observaba con orgullo. Y, por eso sé, agregó, que mi hijo será un gran jefe, porque ha comprendido que el poder verdadero no nace del miedo, sino del respeto ganado. El jefe apache se volvió hacia los hombres de don Fernando por última vez. Tienen dos opciones, dijo con voz de piedra. Pueden marcharse ahora mismo y respetar la paz, o pueden quedarse y declarar la guerra a todas las tribus apache unidas bajo mi mando. No era una amenaza, era una certeza. Todos sabían que Nalnes no hablaba solo por sí mismo, hablaba por cientos de clanes, por generaciones enteras. Don Fernando bajó la mirada. No quedaba nada de su arrogancia. Sin decir palabra, los hombres comenzaron a retirarse, uno a una, paso a paso, no con la dignidad de los que ceden con honor, sino con la sombra de los que han perdido todo. Fernando fue el último en girarse. Miró una vez más a Catalina, como si aún buscara alguna última palabra con la que herir. Pero no encontró ninguna. Catalina lo sostuvo con la mirada firme. Ya no era la viuda solitaria. Era la mujer que había enfrentado al odio con valentía y había ganado. 3 semanas después, bajo la luna llena que Cael había prometido, se celebró la boda más extraordinaria que Sonora había presenciado. El padre Joaquín, único sacerdote con valor suficiente, ofició la ceremonia, combinando los rituales cristianos con los sagrados de los apaches. Catalina vestía un traje de novia de seda blanca y llevaba con orgullo el collar de esmeraldas de la madre de Cael en él, con su atuendo ceremonial de jefe. Sostenía en la mano la pequeña figura de madera que representaba a una mujer protegiendo su hogar, a ella. Esa noche, 2 mundos se unieron, no por interés, no por conveniencia, sino por amor. La boda fue más que una unión de 2 personas. Fue un símbolo viviente de reconciliación. Entre los invitados había guerreros apaches, vecinos valientes del pueblo, comerciantes de ciudades lejanas y curiosos que habían viajado días solo para ver con sus propios ojos lo imposible hecho. Realan el padre Joaquín, emocionado hasta las lágrimas, escribió después a otros sacerdotes: he presenciado un milagro, la unión de 2 mundos, que la historia quiso mantener separados. Y sin embargo, el amor los unió como si siempre hubieran sido uno solo. Cuando llegó el momento de los votos, Cael tomó la palabra primero. Su voz,
Era clara, fuerte, pero su emoción se colaba por cada sílaba. «Catalina», dijo, «tú me salvaste mucho antes de saber quién era realmente. Me diste trabajo cuando tenía hambre, me defendiste cuando tenía miedo, me amaste cuando yo mismo ya no sabía si merecía amor. No solo reparé el techo de tu quesería, tú reparaste los pedazos rotos de mi alma, y por eso, hoy, te juro, lealtad eterna ante mi pueblo y ante el tuyo». Catalina respondió con voz firme, sin un solo temblor. Cada palabra era una ofrenda de vida. «Cael, llegaste a mí cuando todo parecía perdido. Me devolviste la fe en mí, en el futuro, en la posibilidad de empezar de nuevo. Hoy, ante esta luna, prometo caminar contigo entre dos mundos. Prometo amar no solo al jefe que todos ven, sino al hombre silencioso que tallaba madera bajo el granero. Te amaré más allá del tiempo, más allá de la sangre, más allá del miedo». 5 años después, el rancho La Esperanza era ahora una hacienda próspera, centro de comercio entre mexicanos y apaches. Catalina y Cael habían sido bendecidos con 3 hijos que hablaban ambas lenguas, que corrían libres por los campos donde una vez reinó el silencio. Don Fernando, humillado, había vendido todo y se había marchado a la Ciudad de México, donde nadie conocía su vergüenza. Las tierras que él codiciaba ahora florecían bajo la paz. La gente había elegido la concordia, y todo había comenzado con una mujer que se negó a ceder. En las tardes doradas de Sonora, cuando el sol vestía las montañas con tonos de fuego y miel, Catalina solía sentarse en el porche de su casa renovada, mirando a sus hijos jugar. Cael trabajaba a su lado, diseñando nuevas construcciones, ahora reconocido como uno de los arquitectos más admirados de la región. Sus obras combinaban la sabiduría ancestral apache con las necesidades del presente mexicano, y cada vez que terminaba tallaba una pequeña figura y la dejaba discretamente sobre la repisa de su hogar, un recordatorio de que todo lo duradero nace del detalle y del amor. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido todo si no hubieras llegado aquel día?, le preguntó Cael una tarde, sentándose a su lado en el banco que él mismo había construido para los dos. Catalina sonrió, con esa paz que solo tienen las almas completas. «No necesito imaginarlo», respondió con suavidad. «Esta era la vida que el destino tenía escrita para mí. El techo que reparaste no fue solo el de la quesería, fue el de mi corazón, y tú lo restauraste viga por viga, con paciencia, con silencio, con verdad». Cael tomó su mano. El collar de esmeraldas seguía brillando en su cuello, como símbolo de una promesa cumplida. «Y tú me diste un nuevo propósito», dijo él, con voz baja, «porque el trabajo que me ofreciste no fue solo reparar un techo, fue reconstruir mi fe. Mi fe en que dos mundos sí pueden encontrarse, que sí puede haber amor donde antes hubo miedo, y que no importa cuán profundas sean las raíces del odio, el respeto, la dignidad y el amor verdadero, siempre encontrarán una forma de florecer». Sus 3 hijos corrieron hacia ellos, riendo en una mezcla perfecta de español y apache. Eran la prueba viva de que no solo habían superado las diferencias, habían creado algo nuevo, algo que ningún conflicto podría borrar jamás. Y así, la historia de Catalina y Cael se convirtió en leyenda, una leyenda contada al calor del fuego, bajo cielos estrellados, como testimonio de que el amor, cuando es real, no conoce frontera. Solo verdad.